oportunidad y se le concede en este momento el uso de la palabra al senador Ernesto Cordero. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos senadoras y senadores. Me parece que cuando estamos hablando de un tema tan serio como es la posibilidad de que las familias generen un patrimonio, la posibilidad de que se generen empleos en México, pues es hasta irresponsable hablar a la ligera, y me da pena mucho decirlo, pues no utilizar la información de manera veraz y de manera correcta. Aquí escuchamos que no ha habido un manejo responsable de las finanzas públicas en las administraciones anteriores. Y hablan de que maquillábamos las cifras de deuda. Pues yo diría que habría que ser honestos y decir que hicimos exactamente lo contrario. Si cuando se analizan los datos de deuda se ve un crecimiento en las cifras de endeudamiento del Estado mexicano, es precisamente por eso, porque nosotros le quitamos el maquillaje a las cifras de deuda que se venían reportando de manera consistente en México. Y nosotros transparentamos la deuda de Pemex, la deuda de CFE, terminamos con los pidiregas, transparentamos la deuda del IPAP, transparentamos la deuda de las pensiones, y creo que es algo que se tiene que valorar. Miren, si tomamos la medida o una de las medidas de endeudamiento más agregadas, que son los requerimientos financieros del sector público que tanto hemos hablado en este momento, pues veremos que el saldo de los requerimientos financieros del sector público a diciembre del 2006 era 35.6% del PIB. Este saldo, al final del 2012, fue de 39% del PIB. Es decir, un incremento de menos del 4%. ¿Y qué va metido en estos saldos de los requerimientos financieros del sector público? Miren, pues va la inversión de Pemex y de CFE, que antes las administraciones del pasado, de las cuales pues ahora se habla también y se echan tantas loas, pues las administraciones del pasado disfrazaban la deuda de Pemex y CFE a través de la figura de los pidiregas. Nosotros la transparentamos y por eso crecen los requerimientos financieros del sector público. Crece el financiamiento del IPAP, que me apena mucho recordarle a mis compañeros de este lado del Pleno, también es consecuencia de los malos manejos de los gobiernos de los compañeros del centro, que tanto están aplaudiendo. Está el programa de apoyo a deudores, que también es consecuencia de la crisis financiera tan profunda en las que nos sumieron las administraciones del PRI en 1994 y 1995. Está el rescate carretero, que también es consecuencia de los malos gobiernos del PRI. Y están las obligaciones derivadas de la reforma a la ley del ISSSTE, modificaciones que hizo los gobiernos del PAN para salvar el desastre financiero de las pensiones ocasionadas por el PRI. Está también en el crecimiento de los requerimientos financieros del sector público la depreciación cambiaria. De manera que si consideramos únicamente el endeudamiento del gobierno federal en los últimos 6 años, quitando estos últimos 10 meses que han sido para olvidarse en términos de conducción económica, encontramos que el déficit del gobierno federal en 6 años creció 1.6% del PIB. Nada más este año y el que viene ya nos están recetando 1.9%. De manera que sí es un endeudamiento irresponsable el que tenemos aquí. Recordarle a quien decía que bueno, pues que aquí en este país nunca hubo hiperinflación y nunca hubo crisis, nunca hubo nada, pues que en los 80s a México no le prestaba ni a 48 horas. Hoy a México, o al menos hace 10 meses, nos prestaban a 100 años. Y la solidez de las finanzas públicas era tal y con tal reputación internacional que nos permitió salvar al gobierno del Distrito Federal del profundo problema de deuda que tuvo. Me parece una desmemoria absoluta
Cuando se le ayudó al gobierno del DF y se rescató su deuda, y muchos de los aquí presentes lo saben muy bien, decir que hicimos un manejo irresponsable de las finanzas públicas del país, cuando todavía nos alcanzó para rescatarlos. Se ha hablado y se desgarran las vestiduras de que el país necesita una política procíclica y que necesitamos construir infraestructura y que por eso nos estamos endeudando. Mire, al primer semestre del año 2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había ejercido 36.734 millones de pesos, es decir, hace un año. Los primeros 6 meses de este año se ejercieron 25.062 millones de pesos, 34% menos de lo que se ejerció el año pasado. Y yo pregunto, ¿qué necesidad de endeudarnos, que son los impuestos del mañana? Pues nada más gasten lo que está autorizado en el presupuesto, gástenlo con oportunidad, hagan bien su trabajo, no necesitan por qué endeudarnos, y sobre todo cuando en este país hay tantos requerimientos de construcción de infraestructura. Se nos dice también que la regla de balance estructural, que ya la arreglamos, que el dictamen ya viene corregida. No es cierto, no nos engañemos. Y hay que recordar que la experiencia internacional nos dice que cuando se instrumentan políticas de balance estructural, generalmente se hacen en momentos de vacas gordas. Se predica con el ejemplo, se empieza ahorrando, no endeudando. Y aquí empezamos al revés, nos vamos a empezar a endeudar, cuando ni siquiera queda claro que estamos gastando lo que ya tenemos autorizado. Luego, se ha hablado mucho de que, bueno, pues se va a gastar de más en época de vacas gordas y se va a ahorrar en épocas de vacas, se va a gastar de más en épocas de vacas flacas y se va a ahorrar en épocas de vacas gordas. Pero nadie nos dice cuál va a ser el criterio para determinar cuándo estamos en época de vacas gordas y cuándo estamos en época de vacas flacas. Y por eso es importante el cálculo del PIB potencial, que el dictamen que nos están presentando, pues no hay ninguna autoridad ajena a la Secretaría de Hacienda que con toda claridad se le dé el mandato legal para calcular el PIB potencial. Eso es fundamental, hombre. Señor senador, le ruego que concluya su intervención. Y únicamente terminaría, para aquellos que dicen que no hay hiperinflación o que nunca ha existido hiperinflación en México, pues dándole los datos de la hiperinflación por décadas. En la década de los 80s a los 90s, la inflación acumulada en 10 años fue poquito más de 15,000%. 15,000%. ¿Que eso no es hiperinflación? Bueno, pues que nos expliquen que en la década del 2000 al 2010, la inflación acumulada en 10 años fue del 55%. Muchas gracias. Gracias, señor senador Ernesto